dice la literatura que al menos debe haber 2 milímetros para que uno de ellos esté insertado. ¿Sí? Según la literatura es muy variable, puede encontrar cosas a favor y en contra, es que pudiera inclusive no haber encía. ¿Cuál es lo malo? Que si no hay encía, el paciente tiene que tener un control exagerado de todo. Y esto ni nosotros lo llegamos a tener menos del 10%. Entonces, ¿qué pasa? No hay tejido queratinizado, hay una mayor inflamación de los tejidos, ¿sí? Y responde menos con la parte conjugal. Entonces, la idea es que buscar un tratamiento que tenga un fundamento biológico, que sea funcional y que sea estético, ¿ok? Y es lo que les decía, esta cita del doctor Pascal, en el cual una cosa no suple a la otra. Entonces, hoy en día vamos a estar viendo casos y protocolos, vuelvo a repetir, lo principal es el fundamento científico que hay, protocolarizar para esperar resultados iguales, y no que uno ahora te funcionó y otro no, ¿sí? Y vamos a ir escalando, desde casos muy sencillos, que solamente se hizo un pequeño recorte, otros que a lo mejor es un claramiento dental, hasta rehabilitaciones completas, muy pequeñas o más invasivas, dependiendo de la necesidad. Ok, vamos a diagnosticar que se trata de una sonrisa gingival. Lo importante, lo principal es evaluar los factores causales, que pueden ser uno o una mezcla de varios. Pero uno muy común es el crecimiento vertical del maxilar en exceso, una extrusión intraalveolar, labio superior corto, hiperactividad del labio superior, erupción pasiva alterada y combinación de una o más de estas factores, ¿ok? Entonces, pues a lo mejor aquí los únicos que pueden tener más acción en esa parte serían acá los colegas máximos en cuanto al crecimiento vertical del maxilar en exceso, pues a lo mejor en hacer un corte por ahí, ¿sí? Una extrusión alveolar, pues nos ayudamos mucho con los ortodoncistas. Labio superior corto, pues eso lo puede arreglar un cirujano plástico nada más. Hiperactividad labio superior, aquí a lo mejor nosotros podemos estar un poquito ahí medios ayudar en el hacer algún tipo de tracción para que no se haya tanta hipermovilidad, ayudado con toxina botulínica y la evolución pasiva alterada, que nosotros como clínicos, yo como periodista, o ustedes como clínicos que no son perios pero les gusta o tienen actividad quirúrgica, esto tenemos que tener bien claro los parámetros para saber cuándo tenemos que quitar. ¿Qué es la erupción pasiva alterada? La erupción pasiva alterada, recuerden que hay dos tipos de erupción, la erupción dental y la erupción pasiva. La dental es cuando el diente brota de la cripta ósea hasta buscar un contacto, y la erupción pasiva es un movimiento al revés. La encía busca la unión de cementos humanos. Pero ¿qué pasa? Es muy común que en pacientes con fenotipo grueso el encía no impidió que el diente brotara, ni el hueso lo detuvo. Pero está tan grueso y fibroso el tejido que lo que pasa es que el diente va para arriba y el tejido, en lugar de irse para abajo, acompaña al diente en su erupción. A eso le conoce como erupción pasiva alterada o retardada, ¿ok? Y es muy importante que esto nosotros lo conozcamos. Mira, yo no tengo láser, no tengo nada contra los que tengan láser, te lo juro que no es envidia, pero hoy en día yo no veo la necesidad tan real de tener un láser en mi consulta, honestamente. No, digo, cuando voy con colegas, con el doctor Ricardo, voy con varios doctores, con el norte, en algodones, y tienen láser, no me molesta usarlo. Pero yo quiero que me lo pongan y yo nomás lo uso. Pero yo no le veo. Y de repente ves la publicidad a veces en redes sociales y bueno, pues tienes que sacar el costo, $80,000 o $60,000 que vale un láser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ves y dice, alargamiento sin cirugía, sin dolor, nada. Y ahí sale el colega haciendo los recortes bien bonitos. Okay. Pues, qué padre que le toquen puros casos a ese colega de este tipo. Tenemos esta clasificación. La clasificación va a separar en el 1 y el 2 en dos subtipos. En el 1 tengo un paciente que tiene mucha encía. Tiene una erupción pasiva alterada, hay una discrepancia entre la corona clínica y la anatómica. La corona anatómica está aquí, la clínica está aquí. Ya lo evalué.
y tiene 3 milímetros trepado de encía sobre la corona clínica, anatómica. Pero el paciente aparte tiene de esos 3 milímetros otros 5 para arriba. Aquí encía no es el problema. Entonces, en el 1A tiene mucho encía. Este caso es importante diagnosticarlo, porque yo sé ya de antes qué voy a hacer. Este caso es el ideal para hacer tu publicidad con el láser o con tu electrobisturí. Este caso no hay que hacer nada más que una gingivectomía. En este caso no. Este caso tiene mucha encía igual, tiene los 3 milímetros trepados, pero tiene más acá. Pero si tú solamente quitas, haces tu alargamiento. Volver a crecer. Tengo muchos colegas que son rehabilitadores y no sé, a lo mejor por no depender de un perio, por lo que sea, no venden siquiera por no pagar. Dicen, ay, yo voy a comprar mi electrobisturí. Qué padre, está bonito. Pero cortan la encía. ¿Qué va a pasar si no nos cortan la encía? Va a volver a crecer. Entonces, este paciente, yo ya sé desde antes, este caso, tengo que levantar un colgajo, en muchos de los casos. Pero aquí viene el problema, estos dos. Porque aquí el paciente tiene trepada la encía 3 milímetros, pero el paciente nada más tiene 3 milímetros de encía, o 4. Entonces, ¿qué pasa si llega aquel compadre con el láser y le quita los únicos 3 milímetros de encía que tenía? Pues ya la regó, porque entonces la dejó con pura mucosa de revestimiento. Entonces ya no hay que hacer nada con ese paciente. Sí se puede hacer algo como lo que hice un reposicionado apical. Este caso solamente reposicionado apical, y este levantar colgajo, eliminar hueso y después reposicionar apicalmente. Entonces ahí viene la importancia de hacer un buen diagnóstico. Si tú no haces un buen diagnóstico, la vas a regar. ¿Cómo diagnosticamos una erupción pasiva alterada? ¿Cómo lo diagnostican? Ya hablamos que la erupción pasiva alterada. A todos de aquí han tenido pacientes con erupción pasiva alterada. ¿Cómo lo diagnostican? ¿Qué elemento de diagnóstico es crítico para diagnosticar una erupción pasiva alterada? Para empezar, clínicamente, yo tengo que ver qué pasa esto. ¿Por qué me apoyo? Una sonda. Aparte de la sonda. ¿Cómo veo adentro? Una radiografía. ¿Qué radiografía? Tomografía. No, una tomografía. Lamentablemente, muchos colegas lo diagnostican con una periapical. Cuando curiosamente en una periapical lo único que vas a ver es el hueso interproximal que no vas a cortar. Según la literatura, la erupción pasiva alterada es cuando hay una diferencia de una discrepancia de la corona anatómica con clínica en un 20-19%. Cuando la diagnosticamos. Y este artículo es algo ni tan viejo, pero vean lo que se hacía en este año, en el año 2012. Tengo una periapical, pero volteada. Hoy en día tiene que hacer esta cosa. La tomografía. Cortes ahí está la tomografía. Exactamente. Este es el elemento diagnóstico ideal y básico para diagnosticar y tratar y hacer una guía para una erupción pasiva alterada. Hasta el paciente le mando pedir una tomografía. ¿Cómo se la pido? Le pido que al centro diagnóstico que ponga un retractor de plástico o rollos de algodón en el fondo de saco para que me separe el labio y yo poder analizar también los tejidos duros y blandos dentales. Voy a evaluar la discrepancia que hay de la corona anatómica con la corona clínica y voy a medir la distancia que hay del lineamiento esmalte al hueso. Porque también voy a estimar un parámetro para saber qué tipo de alargamiento voy a hacer, si flable, cerrado o abierto. Voy a meter colgajo hasta arriba, parcial o solamente gingival. ¿Okay? Entonces, voy a evaluar, este es un método pues todavía más rudimentario, hoy en día ya no empezamos tanto así, es como los implantes. No puede haber, yo en lo personal no hago una cirugía de estas si no tengo una tomografía, pero no en todos los casos utilizo guía quirúrgica. ¿Qué
¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar la discrepancia de la corona clínica a la corona anatómica. Hoy, ¿cómo lo hacemos digitalmente? Tomografía y escaneado. ¿Sí? Después hacemos una guía y yo le digo al técnico, yo lo evalúo clínicamente para saber a qué tanta encía tengo. Y después le digo a él dónde quiero mi nueva corona, mi nuevo cenit, perdón. Entonces lo que hace él es un encerado digital, pero él le quita encía. Le quita el yeso. Le quita encía, no, pero en este caso digitalmente, en el encerado digital, le quita y me elabora un nuevo cenit. Y eso yo lo llevo al paciente. Entonces, no lo hice, no pasa nada. Ya sé cuánto es la discrepancia, marco un punto y corto. Pero ya sé previamente desde antes, ya sé si voy a levantar o no un colgajo y qué tanto lo voy a levantar si es así. ¿Ok? No podemos generalizar, ¿sí? Y aquí donde yo les comento, ¿por qué tengo que quitar hueso de aquí? Porque tengo que dar chance a que se inserten los tejidos sin que se vuelva a formar en sí. Entonces, aquí donde entra la parte interesante, tenemos que individualizar. Tengo que evaluar el paciente qué fenotipo gingival tiene. Y anteriormente, a todos los pacientes le quitábamos 3 milímetros. Hoy en día, yo no quito 3 milímetros en todos los casos. Evalúo el fenotipo. Y si tengo un paciente con un fenotipo delgado, quito menos. Tengo un paciente con fenotipo grueso, tal vez quito eso mínimo. Pero tengo que individualizar. Porque recuerden que levantar un colgajo pierde hueso, aunque el diente esté presente. Entonces imagínate un paciente con fenotipo delgado, levantas el colgajo y le quitas 3 milímetros de encía, hijo, muy probablemente va a tener una recesión gingival. Lo que les comentaba, cómo reaccionan los tejidos. Si hay un tejido delgado, va a reaccionar ante una agresión con irritantes, con una retracción. Y si es grueso, va a reaccionar con una bolsa, ¿okay? O una pseudobolsa. En la literatura se habla que hay 3 fenotipos: delgado, intermedio y grueso. Bueno, por fines prácticos solamente lo ponemos en 2, ¿sí? Pero esos serían los 3 fenotipos: fino festoneado, grueso festoneado y plano grueso. ¿Okay? ¿Para qué es importante diagnosticar esto? Porque con base en esto yo voy a decidir el abordaje que voy a hacer y cuánto tejido voy a quitar. Esta es la parte como el árbol de toma de decisiones que les mostraba en la parte de implantes. Esto sería para tratamientos. Si yo tengo un paciente tipo A1 con un fenotipo delgado, es el paciente ideal para hacerlo flapless. ¿Cuánto hueso hay que reposicionar? Solamente 2 milímetros. Si tengo un paciente con un fenotipo intermedio, mi colgajo a lo mejor solamente lo elevo gingivalmente. O sea, ni siquiera rebaso el límite gingival. Va a ser menos traumático, ¿sí? Porque solamente yo tengo que reposicionar el hueso verticalmente y en esos casos a veces quito entre 2 y 3 milímetros. Aquí te habla 3, pero yo si levanto el colgajo, tal vez queda un poquito menos. Y tengo un fenotipo muy grueso, hasta 4 milímetros. Y aquí mi colgajo va a ser casi hasta arriba, porque en este tipo de pacientes es muy común que yo no solamente quite hueso verticalmente, sino quite hueso horizontalmente, porque está demasiado prominente. Y tengo que rasurarle esa parte para poder devolver, o sea, una mejor característica. ¿Sí? Y esto es lo que yo les comentaba, el árbol también de diagnosticar para saber si solamente voy a hacer gingirectomía, si voy a hacer gingirectomía más una reducción ósea, o si voy a reposicionar apicalmente los tejidos. ¿Cuál es el paso a paso o la técnica para hacer esto? Pues bueno, la técnica es, ya que diagnostiqué, marcar los puntos con mi guía, eliminar el collar o el excedente de tejido gingival, elevar el colgajo según lo que sea necesario, reposicionar el hueso. Yo lo hago con 3 tipos de fresa y lo hago también con cinceles. La fresa que yo utilizo es la fresa, una que es protectora de tejidos, que tiene corte solamente en la parte apical,
uso una fresa en forma de balón de americano y uso una fresa redondeada. Perdón, son las tres fresas que utilizo. Y me apoyo en ocasiones con el uso de cinceles. Evalúo la discrepancia en las coronas y luego suturos. Aquí, estas suturas, ¿cuáles son las ideales para este caso? Igual colchoneros, pero ahora verticales. Porque lo que hace el colchonero es que la papila me la va a pegar aquí. Entonces, por lo regular, a menos que sea un alargamiento funcional, pongo puntos simples. Porque el punto simple deprime, panchurra los tejidos que se van. Y el tejido, el punto colchonero, pues afronta. ¿Sí? Por lo menos en los casos que comentas de biotipo delgado, a mí le puedes poner matriz térmica para evitar ese riesgo que tenga más retracción. En ocasiones, yo por ejemplo esto lo hago mucho pacientes con ortodoncia, pero aquí una cuestión, ¿te acuerdas que hablamos de que normalmente la erupción pasiva alterada se da en pacientes con fenotipo grueso? Entonces sí veo pacientes delgados, con el tipo delgado, pero tal vez son menos. Por eso es que no dejarme llevar por la mercadotecnia, por las redes sociales. Yo veo muchos casos de que hacen flapless. No está indicado en todos los casos. O sea, yo de 10 pacientes que atiendo, tal vez 1 o 2 hagan flapless. Y veo colegas que qué curioso, a lo mejor a él le llegan todos los delgados. Porque de 10 casos hace 8 flapless y 2 le habrán colgado. Entonces, pues no sé, curioso, pero bueno, así pasa. Y no es que le lleguen, es que a lo mejor es lo malo de querer con una técnica atender todos los casos. Ese es el gran problema que existe. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vemos aquí esta paciente, vean, de la foto, sonríe, está demasiado ahí fingida y tensa esa sonrisa. Ella, yo atendía a su roomie, por decirlo, estuve en León, en la universidad, y es paciente aquí de Irapuato, y me dijo, ¿sabes qué? Es que vi que atendiste a mi amiga, y te gustó cómo quedó. Entonces me dice, es que yo cuando sonrío, estoy con mis amigos, siento que enseño mucha encía, y que mis dientes están parejos. Y ella no es dentista, y no está equivocada, vean, vemos un área de oportunidad. Me comentaba, me dice, es que ¿sabes qué? No sé si mis tíos son blancos, no sé si puedes poner carillas. Ahí sí le dije, no creo, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que quieres? Los tíos más blancos. Entonces, ella no está equivocada, vean, el cenit está muy plano, los márgenes gingivales. Entonces, la evaluamos clínicamente, tomográficamente, levantamos un colgajo gingival y vean, ya sabíamos que teníamos esta situación. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Alargué. Hice una osteotomía, hice labio para no dejar ahí un escalón. Y después hicimos un aclaramiento dental, o blanqueamiento. Peróxido de carbamida, 2 jeringuitas. Ahí está el resultado. ¿Con qué blanqueo dice? Bueno, ¿cuál es eso? Estoy intentando comprar la lámpara, pero es por mercadotecnia. Pero la realidad es que lo que hace la magia es el peróxido de carbamida y el peróxido de hidrógeno. Es lo que hace que el blanqueamiento láser no es cierto. ¿Puede regresar la anterior, por favor? Entonces, le convencí de que no era necesario ponerse carillas. Y una vez que alargué y quise le dije, dame la oportunidad, déjame te hago esto. Déjame te hago el aclaramiento y ya tú me dices. Y ya, ahorita la convencí, o sea, tiene un sitio muy bonito, sería ahí medio un crimen haberle hallado. Y esto fue lo que logramos. Hasta se ve más joven. A ver, déjame la otra foto de atrás. Ven, ya más de peso. Sí, un ponche largo y todo. Entonces vean, fue muy el alargamiento muy preciso, quité donde había que quitar. Este otro caso, ella es odontopediatra, su mamá y su papá son también dentistas, y entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Quiero que puedas ahí, quiero mejorar ese aspecto. Dije, ok, tiene dientes muy bonitos, tenía aquí despostillado este diente,
Y lo mismo, hacemos el diagnóstico, ven, lo quitamos siguiendo la forma de los dientes, le damos un colgajo gingival, reposicionamos el margen óseo y ven, antes y después. Cambios muy sutiles. Doctor, ¿ahí dejó la papila? En esos casos, la mayoría sí, la papila se queda en su lugar, porque no es necesario quitar la papila. Nada más fue por vestibular. Por lo regular, ya te dije, el parámetro es el 40%. ¿Bien? Y ustedes vieron que levanté el colgajo, o sea, se hizo todo. Pero es mínimo el Ahí cortó más o menos que. Sí, yo no sé. Pero sí fue muy. Bueno, casos un poquito más complejos. Un gran porcentaje de los casos que nos van a llegar con esas características, un gran porcentaje viene referido por otro colega, pero otro porcentaje son los mismos pacientes que te buscan. Pero también hay pacientes que, pues que esto no les causa ningún problema. Según la literatura, este es un problema que al paciente le puede generar una inseguridad. De hecho, hay artículos que no solamente hablan sobre que el paciente cómo se siente, hablan de la percepción que otras personas tienen sobre el paciente que tiene sobredosis gingival. Lo ven más desconfiado, lo ven más inseguro, lo ven menos atractivo. El paciente, muchas veces con sobredosis gingival, así se siente incómodo, se siente, pues no le gusta el aspecto. Pero hay otros que no. Es mi paciente, ella le dio un cacahuate. Ella me la mandó el ortodoncista y me dice, ¿sabes qué? Dice al paciente, pues me mandaron, yo ni siquiera, ni sabía que esto se puede arreglar, ni me causaba conflicto. Pero entonces, ya le expliqué que en su caso, pues atendía mucho una parte más funcional. La ortodoncia se alentece, puede ser inclusive más retención de irritantes. Entonces ella, pues, aceptó el tratamiento. Yo no la convencí, sino que ya le hice ver los motivos, venía por recomendación del ortodoncista y pues aceptó el plan de tratamiento. ¿Han visto estas ondas? ¿Sí? ¿Las de Chu? ¿Te han visto? Tengo, cuando me preguntan, doctor, que si las recomiendo, si las uso, un periodoncista no las ocupa. No eres periodoncista, pero quieres hacer esto, les digo, cómprate el Carranza. El Carranza, un libro de periodoncia. Porque esto, ojo, es una regla de proporciones. No solamente es para alargamientos, es para encerados, para cuestión protésica. A lo que voy es que, entonces me dijo un chavo, un alumno, me dice, oye, pues, me dice cómo usarla. ¿Para qué la compras? No sabes cómo usarla. Porque piensan que nada más poniéndole ahí tienes que hacer los cortes. Pero ¿qué pasó si había encía o no había encía? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el hueso? O sea, esto no suple a un diagnóstico prenatal. Entonces no estoy criticando al doctor Chuy, mucho menos. Estoy criticando al que lo quiere pretender usar esto con fines, pues sí, o sea, para la atención, cuando la realidad es que no, esto no nos saca de mayor apuro. ¿Okay? Entonces, ¿por qué lo usé? Ahí te ahorita la foto. Pero no es algo que use. Para que se vea. Sí, claro. Entonces, vean, con ella un colgajo más amplio. Eliminamos. Ahí, en este caso, vean, claro, ¿ve? ¿Sí? Elevamos un colgajo más amplio, quitamos, rasuramos el hueso vertical y horizontalmente. ¿Ven la estructura? Doy todo tejido flojo, no tengo que lograr mayor tensión, mucho menos. Y ven esto. Y ella quedó contenta con el resultado. ¿Y sabes qué? Dice, yo no pensé que esto se podía, o sea, siempre hay gente chaparra, gorda, alta, flaca, morena, blanca. Dice, pues yo pensé que ya me tocó así, o sea, no tenía ningún problema. ¿Okay? Pero ven esta parte. No sé si
si a los que hagan alargamientos les pasa igual que a nosotros o a mí, que de repente es muy común que aunque hayas hecho bien el alargamiento, tienes que hacerle un retoque. ¿Les ha pasado? Y no es porque haga la técnica mal, es porque con el tejido está demasiado grueso. Sí, puede haber un creeping attachment, puede haber una migración y vuelve a haber un funcionamiento del tejido más abajo. Les voy a hacer esta mención porque es algo en los cuales nosotros lo observamos y ahora, hoy en día, lo que pretendo es hacer un retoque, por muchas razones. No lo cobro, pero el paciente a veces ya no lo quiere hacer. Y eso a mí me cuesta, el paciente también le molesta. Entonces, hoy en día lo que trato de hacer es hacer una técnica modificada con algún tipo de modificación para evitar que haya un retoque gingival. ¿Okay? Doctor, pues ya también antes de ver el movimiento de los brackets que está cerrando un espacio y el tejido migra. No, porque el bracket va a hacer que se mueva el diente con todo y el Superior. a menos que hubiera un movimiento de intrusión o de extrusión, tal vez sí. Pero si no, no. Doctor, perdón, ¿y a qué se refiere con un retoque? ¿Adelgazar esa mucosa? En para que no ocasiones se vea es tan muy común fuerte? que entonces tú haces esto, pasan los meses y de repente ves que un diente quedó aquí y otro aquí, el margen. O que los dos quedaron más abajo. En esos casos de retoque me refiero a volver a anestesiar. Aquí ya, si esté bien tu reposicionamiento óseo, ya no hay que levantar colgajo. Pero significa volver a quitar encima. Lo que sea necesario. Entonces, esto vuelvo a repetirte, yo no lo cobro, ya viene incluido. Pero entonces, aunque no lo cobro, para el paciente a veces es incómodo. Pero yo se lo advierto desde antes, o sea, se lo advertía de antes. Hoy en día ya no me preocupo por eso. Entonces también es una cuestión que yo tengo que tenerlo a consideración, ¿ok? Y a mí, yo por eso me esmero en hacer las cosas de una forma correcta de la primera vez, porque una cosa es que yo, pues, aunque no le cobre, ya le cobré bien al principio, eso me cuesta a mí. Está sentado en mi sillón y me está... Entonces, creo que a ambas partes nos conviene que esto quede bien desde el principio. En este otro caso, esta otra chica es colega, es dentista. Ella le iban a poner prótesis, carillas, de los espacios que tiene. ¿Sí? Y ven aquí el aspecto. Le han puesto unas resinas ahí que no entiendo cuál es la función, pero bueno. ¿Sí? Y este es el aspecto de ella. Pues hacemos lo mismo. Diagnosticamos tomográficamente, clínicamente, y vemos que tiene un fenotipo grueso. Hacemos el recontorneo gingival y el reposicionamiento del margen óseo. ¿Okay? Esa zona que la dejas ahí, doctor, ¿Qué? en la papila, ¿Cuál? en la última foto. Entonces la incisión es intrasulcular para levantar el colgajo, pero la papila ahí se queda. ¿No hay papila? Más bien hace como un tipo... No, son incisiones intracircular. O sea, lo que yo hago es... Esto no es papila, esto es tejido que estaba ahí. Como un tejido. split, ¿no? O sea, hago el corte y después hacemos incisión intracircular. Aquí sí, desde aquí hasta acá, todo. A diferencia del túnel, que respeto esta área, aquí no, aquí hago todo esto para poder dejar el colgajo. Y vean el resultado. Igual vean, está enloquecido, porque igual este paciente, por el motivo tan grueso que había, tuve que hacerle un pequeño retoque. Este es el artículo que les comento sobre el efecto del cómo la percepción del paciente que se hace este tipo de procedimientos, ¿sí? ¿Qué notan diferente? Evidentemente, aparte de que se llama paciente. Pues sí. ¿Qué pasó? Ella, vamos a ver otros casos, porque atendemos de todo. Así como tengo pacientes muy discretos como ella, tengo pacientes que también son modelos y todo eso, y no les cuesta trabajo el sonreír una cámara. Es que a veces abres la caja de Pero carbón ahí. quiero que vean, o sea, esta chica es muy modesta en su arreglo, no está muy maquillada. Ese día que yo la vi, no sabía que yo le iba a tomar una foto. Porque estamos en otros casos que saben que le voy a tomar foto y se aburre y todo. Vean, esto, ¿sí? Sí. No es tontería.
ve esto, ve trae brillito. O sea, ve, se le ve la cara. Exactamente. Es lo que yo te comentaba y les decía de cómo esto puede afectar al paciente. Tú que abres la caja de Pandora, no que abres Ahorita vamos a ver un caso. no tu viejo y la chingada. Entonces, ¿cómo esta parte puede ser algo motivante para pacientes? Vamos al paso a paso. ¿Cómo hacemos hoy en día la técnica para hacer este tipo de procedimientos? Con ciertas modificaciones, porque en este caso lo manejé todavía con un encerado de forma convencional, no digital. Hoy en día ya migramos mucho la parte digital, ¿sí? Pero vean, hacemos emisión del encerado y me marca hasta dónde voy a cortar mi tejido. Obviamente, como los implantes, yo autoricé la guía, yo autoricé el encerado, ¿sí? Yo evalué la tomografía y le dije al técnico cuántos milímetros tenía que reposicionar eso. Entonces, vean, ahí ya quito el excedente de tejido. El usar una guía me ahorra tiempo. Muchas ocasiones termino en mano alzada, de todos modos, pero me ahorra tiempo en un principio. Quito el excedente de tejido. Y digo, ¿pueden hacerlo sin guía? Sí. ¿Hasta dónde hacemos el alargamiento? Hasta donde sea necesario. Y a veces lo hago hasta el primer molar. Hay ocasiones solamente en el sextante anterior. Pero esto me lo va a determinar pues, la exposición gingival que tenga, la sonrisa que tenga la paciente. Es más frecuente este tipo de procedimientos o de situaciones en mujeres. Y qué bueno, porque son los que atienden más que nosotros los hombres, así que es bueno. Vean cómo quedaron ahí. No me gustó mucho los laterales, pero prefiero que se quede corta mi guía a que vaya a cortar yo de más. Entonces ahora me gusta finalizar esto con electrobisturí, porque me da un corte, puedo biselar más los tejidos a diferencia del corte que hago con una hoja, que es más recto. ¿Sí? Cuando usen electrobisturí, no tengan cuidado para no apoyarse mucho en el diente y que no cause por ahí una pulpitis. A veces hay otros consultorios que tienen ahí electrobisturí o láser. ¿Está bien? Uso láser, no tengo problemas. Okay. Y voy a terminar de dar, vean por ejemplo lo que voy a hacer con este lateral, con el electrobisturí. Lo acabo de conformar. Tratando de que mi cenit, vean, quede más hacia la parte distal. Ya que estoy satisfecho con lo que ya obviamente con una referencia tomográfica, sé cuánto mide la corona anatómica, voy a elevar mi colgajo. Me gusta mucho para hacer esto una hoja, la 12D, para poder hacer la incisión intracircular. La ventaja de esa 12D es que corta de ida y de regreso. Incisión intracircular que llega hasta el hueso. Y ahora elevar el colgajo de una forma muy delicada. Apoyarme para elevar ese colgajo. En casos como el de ella, tuve que elevar el colgajo hasta pasando el límite gingival, porque el desgaste que voy a hacer no solamente es vertical, sino también es horizontal. Gracias, Luis.
Entonces aquí es donde digo que me gusta apoyarme con esas 3 fresas que les comento. La protectora de tejidos, porque esa corta verticalmente, la de forma de balón americano para desgastar horizontalmente. Me ha pasado pacientes que tienen demasiado hueso que uso, inclusive hasta de esas de rueda de carro. ¿Sí? Esta es la otra que fresa que les digo, la protectora de tejidos, que solamente corta de forma vertical, no lastimo al diente. Hay kit para esto de Bralder, o si no es en depósito, cómprese las 3 por separado, no pasa nada. Y una vez que hago el corte o este desgaste, biselo. No quiero un escalón ahí, no quiero que termine en un ángulo muy marcado, sino biselo esa parte, ya sea con un cincel o con una fresa. Ya llegamos a sus taquitos. Les daría una michelada, pero luego no me ponen atención. Sí. La prometieron ahí. ¿Ah, sí? Chilaquiles. Pero sí la ¿Quién les mintió? La señora. La señora Carmen. ¿Sandra? Carmen, sí. Ahora- ¿El ácido con qué finalidad? ¿Qué estás Ay, haciendo? ¿Verdad? Esta es la cosa que les digo que hago para evitar que vuelva a haber una recidiva. Le llamamos gingival stat, un estabilizador gingival. Es un tope de resina para evitar que el tejido se vuelva a posicionar más de forma coronal. ¿Es una resina blanca? Este es una blackout, pero los estudios iniciales lo hicimos con blackout. Hoy en día a veces tenemos lo pongo con resina, pero no me gusta usar mucho resina. ¿Por qué? Porque, ojo, puro ácido grabador, no adhesivo, pero he pasado en ocasiones que no veo la resina. Hace poco de una paciente, muy simpática ella, italiana, una chica de como 21 años, y le vi una zona después de tiempo, le quité las resinas y le vi una zona inflamada. Y me comentó ella, ya sabía, dije, se me quedó resina ahí. Y sí, ya la revisé, le pasé el explorador, ahí sentí. Por eso me gusta hacerlo con esta resina color azul. La he hecho con resina rosa también. Sí. La sutura. ¿Qué sutura? Ya les dije, colchoneros verticales, sutura 6 ceros. Entro en la base de la papila. Luego entro hacia la parte palatina. Anteriormente dejaba el punto por paladar y no se veía nada, pero el paciente le da mucha ansia y está con la lengua. Entonces mejor, lo que prefiero es dejarlo por el frente y ver el colchonero vertical. Entonces lo que hace es que va a afrontar las papilas. Es algo muy benéfico. Si ven todos los casos, los supero con abrebocas. Me gusta mucho. Este es el Loringa, el de Hugh Friedrich. Para operar me encanta este Hugh Friedrich. Para diagnóstico me gusta también, bueno, también por operar puede ser el Optragate, pero no, el Clearview me gusta más como diagnóstico que para operar. Para operar es muy malo. Lo tragué cuando hago algún procedimiento quirúrgico y que se me llena de sangre, me provoca ansiedad. Como el contacto y se resbala. Sí. Vean esta pacientita. Tengo esta chica. Ella, su mamá, sus tías son muy bonitas. Entonces, ella, ahí como la ven, no está tan chica. Ella tenía como una presión social, yo creo, ella por ser bonita, porque la mamá y la tía son bonitas. Y como que ella ya no quería, o sea, quería verse más grande, inclusive. Y yo, ¿estás segura del costo? Vean, hicimos alargamientos coronarios, tenía una exposición principal grande, levantamos lo que tenemos que levantar y pusimos los estabilizadores. Okay. Ponemos la resina
Obviamente, pues en hubo varias, primero lo poníamos solamente el momento de la cirugía, suturaba y la quitaba. Vimos que no. Después la dejé, hasta hoy en día, me habían preguntado, pero lo dejamos 15 días. 15 días es lo que dejó el estabilizador. ¿Ok? ¿Y así se va a ver que se sube? Sí. Pero no pone adhesivo ni nada para No, lo que les digo. Para Pones nada más ácido grabador fraccionar. y la resina. Pues se carga más fácil, ¿no? Sí. O sea, ya con el ácido grabador y con la resina, te aguanta el posoperatorio, pero no te queda ahí porque luego para quitarle es un dolor. Imagínate que le hagas todo el sistema adhesivo y aparte con resina color diente. Diente. No, Ya no sabe. como si se no Es lo que te digo, luego el tejido se inflama. Por eso es que solamente lo dejamos 15 días. Los colchoneros, miren, son de los últimos casos, es un caso ya de muchos años, que hice bichectomía. Siguiendo en ese mismo tenor de ser más responsable de lo que digo y lo que hago, hoy en día yo no hago bichectomía. Y eso que aprendí, Abraham me enseñó, otros cirujanos me han enseñado, conozco la parte anatómica, sé las complicaciones, pero un día, en un posgrado de periodoncia, me dijo una residente que si no le hacía bichectomía. Y se la hice. Y estaban las demás, sus compañeras viendo. ¿Qué pasó? Pues está peladito. ¿Y qué pasó? Esta chava en Morelia tuvo un problema, casi una demanda. ¿Por qué? Lastimó. Sí, el vaso importante está la glándula. Y en teoría es una cirugía demasiado sencilla, pero si sabes la anatomía. Entonces desde ahí yo dije, no tiene sentido. Porque pues tengo amigos que hacen eso, mejor que lo hagan ellos. O sea, y no porque no tu zapato. ¿Sí? Entonces, pero bueno, este caso ya tiene años y ahí todavía no pensaba así que le hice la bichectomía porque me lo pidió. Y estaba chavita, sí, a una persona de más de edad, yo ni siquiera hacer bichectomía. Ahora te van a pagar por ponerse grasita. Sí. Todo cae, Todo. todo cae. Entonces van a pagar por verse como ardillitas y ponerse grasita. Porque más cachetón uno se ve más joven. Sí. Entonces fíjate, ve ella. Ve como sus cachetitos las dio ver chiquita y ahora. No. Vean. Sí se ve más grande. Sí, sí. Vean que acá la parte gingival y logramos. Y no tuve que hacer retoque. ¿Lo mismo? No, pues Sí. no queremos saber cómo. ¿Ya ves? Lo que te digo, pues, le dije hace rato, vean a esta paciente cómo es modosita. Le dije, luego van a haber casos en los cuales ella se va a querer tomar foto y ve, o sea, hasta su labial mate y toda la cosa. Entonces, ¿por qué lo que ella quería? Ella quería parecerse a la mamá. ¿Sí? Se abre la Mira. descansa de una forma. Bueno, ahí también hay que ser injusto. Aquí creo que te dicen, la agarraste del mañana. Recién levantado. Saliendo de la secundaria. Listo. Vamos a hacer un pequeño break.